Buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta jornada de homenaje a nuestro maestro Enrique Díaz Araujo, merecido homenaje, un historiador grande de la Argentina y sin dudas el más grande historiador mendocino, el más prolífico, el más productivo de todos los historiadores que han visto la luz en esta nuestra Mendoza sanmartiniana. La Cátedra Libre Enrique Díaz Araujo les da a todos ustedes la bienvenida, les agradece por su participación, por su presencia hoy, y solo dos palabras. Enrique Díaz Araujo ha sido un gran historiador. Podrá alguien estar totalmente de acuerdo o no con sus postulados, con sus principios, sin embargo, lo que no puede es obviarse su pensamiento. Cualquiera que con seriedad se quiera acercar a la historia, sí o sí debe consultar a este historiador, por la profundidad de su obra, por la enormidad de los temas que ha abarcado y por la seriedad y la exhaustividad con que lo ha hecho. Por eso esta cátedra libre pretende ser un homenaje permanente a este gran maestro. No es casual que este primer homenaje se haga en este día, el 12 de agosto, Día de la Reconquista, día en el que recordamos aquella primera batalla cuando la primera invasión inglesa, con la cual se logró recuperar la ciudad invadida. Y la segunda jornada de este homenaje se va a hacer el 17 de agosto, el próximo martes, día en el que recordamos al padre de la patria, José de San Martín. Tampoco es casual la elección de esa fecha. Hoy, para iniciar este homenaje, tenemos la presencia de Omar Alonso Camacho y María Delia Buisel. Omar Alonso Camacho es profesor, licenciado en Historia y especialista en docencia universitaria, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, donde continúa hoy trabajando en esta institución como docente de la Cátedra Historia Argentina Contemporánea. Ha ejercido como docente en el nivel medio y en universidades privadas, sin dejar de lado la investigación sobre estudios regionales que han dado origen a 2 libros y a diversos artículos publicados en revistas especializadas. Por su parte, María Delia Buisel es profesora de literatura, ex profesora de latín 1, 2 y 4 en la Universidad Nacional de Mar del Plata y profesora titular de latín 2 y 3 en el Instituto de Profesorado Dolores de Buenos Aires. Ha dictado cursos de especialización en universidades nacionales y extranjeras y ha dirigido tesinas de licenciatura y realizado la codirección de tesis doctorales en el área de latín. Fue codirectora del Centro de Estudios Latinos de la Universidad Nacional de La Plata y ha sido editora de varios ejemplares de la revista Auster, una revista con referato internacional. Asimismo, ha participado en 75 publicaciones con referatos nacionales y extranjeras, en actas de congreso, traducciones, reseñas y en diversas revistas académicas. Ha impartido 125 conferencias en universidades nacionales y extranjeras, institutos terciarios y otras instituciones. Bienvenidos entonces y le dejo la palabra a Omar Alonso Camacho. Buenas tardes, colegas, alumnos, amigos de todo el país y de Hispanoamérica. Hoy, como representante de este grupo, me toca inaugurar la Cátedra Libre Enrique Díaz Araujo, cátedra que se constituyó por iniciativa de un grupo de docentes y alumnos y cuenta con el aval de la Facultad
de Filosofía y Letras. La cátedra es un espacio de estudio, discusión y transmisión de conocimiento abierto a todo aquel que quiera participar en la obra de Enrique Díaz Araujo, profesor de esta facultad fallecido en febrero y que por casi 20 años fue titular de la Cátedra de Historia Argentina Contemporánea, después de ganar un concurso en 1985. Durante todos estos 20 años dictó clases y investigó gracias a la cantera inagotable de nuestra biblioteca, una de las 3 bibliotecas más importantes del país y la más destacada en Hispanoamérica en la especialidad de humanidades. Posiblemente muchos de sus libros no se hubieran podido hacer sin el apoyo y el respaldo de esta biblioteca, pero tampoco sin el respaldo de la Facultad de Filosofía y Letras, que a través de su editorial le permitió publicar numerosos libros. Suficientes razones, todas ellas, para recordar al doctor Enrique Díaz Araujo. Pero me voy a tomar el atrevimiento de recordarlo de otra manera, porque a través del sentimiento y a nivel personal. Recordamos esa figura allí recorriendo los pasillos de la facultad del segundo piso, en su andar cansino, saludando en forma amable a todos, pero manteniendo la distancia, tal vez abstraído en ese ensayo que lo estaba elaborando y que durante la noche no lo dejaba dormir, y por tal razón terminaba leyendo 1 o 2 libros en ese silencio de la noche, para luego llegar a la facultad y empezar a trabajar en un simple bosquejo que volcaba en forma inmediata en su máquina de escribir o en un papel, sin hacer luego modificaciones. Lo veo allí, sentado, rodeado de libros en su gabinete, tecleando la vieja Olivetti, y luego aquella computadora que le entregó la facultad, que era usada, y con la ayuda de los amigos, él dócilmente aprendió a usar la informática. Lo veo a la distancia, trabajando mañana y tarde, de lunes a sábado, incluso durante el receso estival. También lo veo recibiendo a docentes, amigos, alumnos, siempre con buena predisposición, ya para escuchar las inquietudes de aquel que lo visitaba, o inmediatamente para empezar a dar detalles del último libro que estaba elaborando. Bueno, en realidad no se quedaba en eso. Inmediatamente o a los pocos minutos ya nos empezaba a contar la última película que había visto y que teníamos que no dejar de verla, como aquella Tierras de Sombras, dedicada al escritor británico Louis. O ya empezabas de un momento para otro a leer poemas de patriotas, poemas de autores españoles. No evitaba ninguno, incluso aquellos que podían estar en la antípoda de su pensamiento y su cosmovisión, como Miguel Hernández, pero como sus poemas eran bellos, como aquel Vientos de Pueblo o Nanas de Cebolla, él, con esa honestidad intelectual, lo destacaba porque no andaba esquivándolo por una cuestión ideológica. Valoraba lo bello, valoraba la verdad. No se quedaba con los poetas españoles. Recorría toda Hispanoamérica, desde Rubén Darío, Pablo Cuadra y los argentinos Leopoldo Lugones, Marechal, Francisco Bernardi y sus amigos Enrique Vidal o Jorge Bocco Lescano, que tan cerca le llegaba al corazón aquel poema que él lo recitaba con tanto cariño. Oh patria mía, sobre tus ruinas, patria, yo he crecido. Llegué a ser hombre y solo tus despojos
solo tu sombra he conocido. Yo, como siempre, tuyo y en mi puesto. A todos nos emocionaba y nos dejaba en un silencio total. Pero no se quedaba allí y de pronto nos estaba mostrando la poesía del tango argentino o del folclore. Y él lo destacaba porque eso le había permitido al argentino descubrir la otra parte de la Argentina oculta, la Argentina invisible de Mallea. Pero esta persona que aparece como para muchos, y aparecía para muchos alumnos como hosco, distante, poco tratable, y sin embargo era un hombre simple y también podía llegar a discutir con los profesores amigos de fútbol y establecer pautas con un conocimiento profundo de lo que eran las técnicas de un partido determinado como un mejor director técnico que ha existido en el país. El profesor Romano podrá dar testimonio de él. Romano como profesor y como fanático de Boca y nuestro amigo Enrique representando a River. Pero los debates eran con altura y con cariño y no había. Lo que yo más quiero destacar era el director, que podía haber sido tranquilamente un director técnico de un equipo argentino. Así era Enrique. Era ese tipo argentino, típico argentino, campesino de la valle, como él mismo decía en su alma más profunda. Sin embargo, este hombre campesino era un hombre culto. Tal vez, como acaba de decir Andrea, uno de los hombres más cultos que ha dado Mendoza en los últimos años. Y que proféticamente, vamos a agregar a Andrea, proféticamente ya lo adelantó el historiador José Vasconcelos en 1955, después de visitar la Argentina. Él decía así: siempre he pensado que las primeras figuras recias que el continente produzca vendrán de la Argentina, y nosotros podríamos agregar de la provincia de Mendoza, sin lugar a dudas. Y le damos la razón a Vasconcelos, y le damos la razón a Alberto Caturelli cuando dice que Enrique se destacaba como hombre culto, polifacético, crítico, agudo, jurista, historiador, filósofo, todo a la vez. Y en cada tema, erudito y penetrante. Por supuesto, todo eso lo hacía por cariño a la historia, por cariño al pasado, por cariño a la religión verdadera, por cariño a las tradiciones clásicas, sin importarles las consecuencias. Y como buen polemista, así podía estar polemizando, debatiendo con un pensador de hace 500 años atrás, o contra un periodista que hoy se le había ocurrido que San Martín no era San Martín como nosotros lo hemos estudiado, o aquel que cuestionaba la Revolución de Mayo del otro lado del Atlántico como lo hicieron los carlistas. Así era Enrique. No esquivaba el bulto frente a ningún desafío. Pero en él primaba un principio dicho por San Agustín: intransigencia con las malas ideas y tolerancia para las personas que lo defienden. Así era Enrique. Como historiador no dudó de reconocer los errores cuando tenía que reconocerlos y de enfrentar en debates mayores a sus antiguos camaradas y amigos si estos estaban equivocados con lo que ellos decían. Allí están los testimonios en sus libros, el libro de Facundo Subría, Mariano Fragueiro, o los de San Martín o de la Revolución de Mayo, que él no anduvo esquivando el bulto para aclarar la verdad frente de la historia argentina, de la historia hispanoamericana o mundial. Frente a esta figura extraordinaria, con su extensa producción, cabe una duda: ¿cómo es posible que se haya creado un cono de sombra sobre sus obras? Sorprende este silencio y él mismo lo responde en uno de sus libros. Tal vez ha sido porque yo realicé una obra antisistema,
antisistema contra el liberalismo que se instaló en el país en 1861, antisistema contra el marxismo que intentó copar el país en la década del 70, antisistema contra cualquier imperialismo, ya sea yanqui, inglés o ruso, en la medida que no nos permitía ser país independiente. Nosotros, y con esto vamos a cerrar, así la dejamos María Delia, que va a profundizar mucho más el tema que nosotros esperamos que el doctor Díaz Araujo, al doctor Díaz Araujo no le ocurra lo mismo que al pensador Juan Ginés Sepúlveda, cuando en el año 1550, después de oponerse a Bartolomé de las Casas sobre el debate de los justos títulos, fue censurado y su libro prohibido a tal punto que demoró 3 siglos y medio para ser publicado. Por esta razón, y porque estimamos a don Enrique, hemos querido que la Cátedra Libre sea creada para generar un espacio de reflexión y divulgación de sus obras, más allá de que uno pueda coincidir en bloque con todo su pensamiento, porque somos miembros, discípulos de Enrique y discípulos de la Escuela de Historia Nacional creada por Julio Irasusta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Omar Alonso Camacho, y ahora sí damos paso entonces a la palabra, al testimonio de María Delia Buisel. Hay que habilitar el micrófono, María Delia. Buenas tardes, ¿me oyen ahora? Sí, perfectamente. Sí. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a los miembros de la cátedra que nos han invitado y que sobre todo han obtenido que en la facultad donde él tanto trabajó pudiera hacerse esta cátedra libre, incluso con la oposición de lo que ha señalado recién Omar sobre los remanentes, remanentes no, porque son los que en realidad tienen la manija, como decía, y la sartén por, no solamente la sartén, sino la sartén por el mango, que son los liberales y los marxistas que tienen el poder para manejar las cuestiones históricas. Y como dijo Omar, como Enrique era antisistema, podía ser acallado, pero ustedes con el pedido que han logrado de la cátedra, con mayoría de los que saben, de los profesores, que son los que tienen que hablar en ese sentido, han podido conseguir algo que es realmente que hay mucho que agradecer. Y entonces yo empiezo por eso, por el agradecimiento. En segundo lugar, lo que les quiero decir que yo voy a hablar con mucha precariedad, porque yo no soy profesora de historia, y más bien como una colaboradora de Enrique, que no solamente le ayudaba a pasar los artículos, sino que aprendí a valorar la historia de nuestro país y de América en el orden práctico, porque si bien yo soy profesora de letras y mis trabajitos han sido en el orden de las lenguas clásicas, siempre practiqué algo que es de sentido común, es decir, inscribir el tema en un contexto histórico que hace que se varíen las conclusiones si uno no tiene en cuenta el contexto histórico. Pero con Enrique aprendí a valorar el contexto histórico en concreto y el contexto histórico de nuestro país y de América, y sobre todo, sí, de España, y en forma universal,
y abarcadora totalmente, porque no solamente uno aprecia desde el punto de vista técnico o erudito, sino hay que, bueno, esto yo más o menos lo sabía también, pero uno lo vi en él en el orden práctico, es decir, viendo las cosas sub specie eternitatis, es decir, vista las cosas desde un ángulo superior, el ángulo celeste que ilumina todo, y entonces permite abarcar la totalidad de los temas e inscribirlos en un contexto determinado y saber dónde uno está parado, dónde uno se sitúa cuando investiga un tema y no queda atomizado ni aislado, ni sabemos lo que viene después, ni lo que viene antes, ni lo que hay al costado, nada, no. Es decir, con él se podía aprender prácticamente ese contexto inferior, horizontal y vertical, aunque sea para ver la deuda externa, ¿no? Y verlo inscripto en nuestro país concretamente y con amor, es decir, con patriotismo, no como una cosa ajena a uno. Él se implicaba y nos implicaba, a mí me enseñó a implicarme en el orden práctico de todo eso. Bueno, y sobre eso conversábamos, pero vuelvo a decir, yo, mi contribución en este caso, y les agradezco la invitación porque posiblemente los vaya a defraudar, es de colaboración con todos sus escritos. Y, por supuesto, de la vida de él puedo hablar más desde que me casé por segunda vez con él, porque los dos somos viudos. Él era viudo de Carmen Juan Valdés, con la que tuvo 6 hijos, yo era viuda de Octavio Sequeiro, con 3 hijos, es decir, juntamos 9 hijos ambos, con mucha armonía, gracias a Dios, y con una connivencia con ambas familias que pocas veces se puede alcanzar y de la que doy gracias al cielo, por la forma en que me recibió la familia de Enrique y también mis hijos como lo recibieron a él como un segundo papá. Bueno, ¿qué puedo decir? Algo que, bueno, ya dijo Omar en cuanto, Enrique nació en el 34 en Mendoza, pero era de familia lavallina. Él, en un poemita que le escribe a una antepasada suya, indirecta, como es María Antonia de la Paz y Figueroa, al cual le hace es decir, no sé, él dice que es un negro lavallino, que sin prejuicios aristocráticos, porque tenía familia que tanto descendía por el lado paterno de su mamá, con gente que había cruzado la cordillera llevando mulas, como los Araujo y los Vargas, que venían de épocas mucho más antiguas. Los Araujo venían desde, tanto es así que hicieron la primera capilla, que es monumento histórico, creo, provincial, en la zona de las lagunas que había cuando todavía no estaban los diques del río Mendoza y del río San Juan. Y después una hermana de María Antonia de la Paz y Figueroa se casó con un Vargas y de allí descendían otros Vargas que fueron muy sanmartinianos, es decir, que él tenía, sin preciarse de nada, porque lo que le importaba era no fallar a esos antecedentes, pero sí
hacerlos carne con su misma conducta, porque si no eso no valía nada. Y entonces, bueno, le dice al Sor María Antonia de la Paz y Figueroa, la tía Antula, dice, más conocida como Mama Antula, que caminaste todos los caminos misionando en ignacianos retiros, que por fin en los altares estás, corto favor vengo a peticionar. Es un poemita que escribió el año pasado y resume un poco, es un resumen de su biografía, por eso lo estoy leyendo. Dice, no sé si te acuerdas de mí, tía Antula, soy yo un chosno de Mercedes de Vargas, tu hermana menor, antes fallecida, pariente de Miguel Vargas, antes fallecida. Es decir, que nos tenemos que remontar al siglo XVIII con esto, ¿no? Porque un Vargas que estaba en Santiago del Estero se casó con esta hermana de la madre Antula y después se volvió a Mendoza y tuvo hijos y descendencia de la cual salieron los antepasados de Enrique, ¿no? Dice, no sé, volviendo a la tía Antula, ¿no? No sé si te acuerdas de mí, tía Antula, soy yo, un chosno de Mercedes de Vargas, tu hermana menor, antes fallecida. Después, estos Vargas, y fueron 3 hermanos que se destacaron en la época de San Martín, muy sanmartinianos, dice, pariente de Miguel Vargas, cadete que en el sitio de Talcahuano murió. De los 3 Vargas había uno que tenía un hijo único, todos le dieron lo que San Martín les pidió, pero este tenía un solo hijo y se lo pidió como para cadete militar, y el único hijo se lo dio y murió a los 16 años en el sitio de Talcahuano. También soy sangre de Cándido López, el pintor que manco fue en Curupaití, porque se casó con una tía abuela de él, o bisabuela. Por más señas, en realidad soy un negro lavallino, es decir, no me precio de esos antecedentes. ¿Te acordaste, tía Antula? Bien resulta que pronto parto que parto pronto de ese puerto de donde todos partimos. Por eso, con dolor de mis pecados, te pido me logres en el purgatorio un último puesto. Ya que estoy, aprovecho a rogar por mis herederos, a quienes no les dejo más que un limpio apellido, es decir, no les deja nada material, pero sobre todo te suplico que endereces el destino de este pobre amado suelo, donde por designio del Eterno vos y yo nacimos. Adiós, muy querida y nunca olvidada tía Antula. Es decir, eso es un resumen de su biografía. Ahora yo puedo añadir algunos datos accesorios, porque me han pedido vida y bibliografía. Y bueno, me recordaba que cuando iban a la escuela en Lavalle, los inviernos eran tan terribles que el camino se escarchaba. Tenían 4 kilómetros para ir a la escuela desde la casa, junto con su hermano José, y los hacían caminando, y cuando había mucho hielo, para que no se resbalaran, se podía ir en sulky. Su mamá era maestra e iba en sulky a la escuela, y según coincidieran los horarios, podía llevarlos o no. Pero los inviernos eran terribles. Después lo pusieron en Mendoza, pupilo a él y a su hermano, en el Colegio San Juan Bosco, así que ahí terminó la primaria, y cuando tuvo que ingresar al secundario, lo hizo porque ganó una beca en el Liceo General Espejo, ¿no? Donde pasó, creo que, no sé si 5 o 6 años, y egresó como teniente de reserva. Bueno, y ahí conoció a su maestro, que realmente no solo eso le devolvió la fe que medio había perdido,
y le dio el primer empujón de amor a la historia, que fue don Rubén Calderón Bouchet, con cuya familia tuvo una excelente vinculación siempre, y particularmente con sus hijas Elena y Mariana. Bueno, cuando decidió que debía estudiar, siempre pensó en la historia, pero por esto de que las humanidades en nuestro país no permiten vivir al que se entrega a ellas, y lo mismo pasó con mi primer esposo, propano y lucrando, estudiaron, digo, porque ambos hicieron lo mismo, Derecho y una carrera humanística que les gustara y a la que se dedicaran cada uno. Enrique, Historia, y mi primer esposo, Letras. Y fueron compañeros ambos. Así que cuando yo me casé por segunda vez, bueno, no tuve tanto problema porque burro viejo no agarra trote, pero sabía con quién me casaba, ¿no? No era ignorante de quién era él. Cuando viene a La Plata, Enrique estudia Derecho y a su vez empieza a estudiar Historia. Y además se junta con un grupo de gente de otras provincias, no solamente de Mendoza, y todos de diversos lugares, no solamente de Mendoza y de La Plata, había gente del interior de la provincia, de Salta, de Tucumán, que venían a estudiar acá, incluso extranjeros. El grupo más nutrido era el de los mendocinos, tanto de Mendoza como de San Rafael, Tupungato, Tunuyán, y gente también de Tucumán, que se reunieron y empezaron con ideales comunes y empezaron a invitar y a traer profesores que les dieran clase, los invitaban o ellos iban a los cursos, que era una especie de extensión de los que hacían humanidades, de los que porque más de uno estudiaba Derecho u otra carrera no humanística, digamos, y ya sea filosofía, historia, bellas artes, o letras. Y entonces tenían contactos e invitaban a profesores. Entonces ahí hubo otro periodo de formación que se dio después de don Rubén Calderón Bouchet y después se retomó cuando él volvió a Mendoza. Pero en La Plata hicieron contacto, por ejemplo, con Jordán Bruno Yenta, y fundamentalmente con don Julio y don Rodolfo Irasusta, con Carlos Stephen Soler, que era de San Luis, con Enrique Zuleta Álvarez, que estaba en Mendoza, pero que no era mendocino, que se instaló allá con su esposa, y también conoció en La Plata y cursó justamente por cursar Historia a José María Rosa, a Roberto Marfani, a Federico Ibarguren, a Ricardo Cailebois, a don Enrique Barba, que era presidente liberal de la Academia Nacional de la Historia, pero con el cual se llevó muy bien. Después, en ese entonces, la formación humanística de los planes de estudio hacía que las carreras, hasta inglés y francés, y por supuesto historia y filosofía, tuvieran latín y griego, no tanto como los que tenían en letras, pero todos tenían su latín y su griego.
Así que él cursó junto con sus compañeros humanidades clásicas, lo que le da una perspectiva muy amplia y una forma de pensar muy abarcadora por la estructura que tienen estas lenguas, ¿no? A ver, después sí, gente de filosofía como Monseñor Derisi, José María de Estrada, Alfredo Casobón, en lenguas clásicas, Lisandro, y no sé si en griego era el profesor Guillermo Tille, no recuerdo. Pues también Monseñor Blanco, el futuro rector de la UCA, y dos personajes impagables y únicos como el padre Julio Membiel y el padre Leonardo Castellani, a cuyos cursos iban a Buenos Aires o los invitaban a La Plata. Así que él tuvo trato frecuente con todo este grupo, y se recibió a fines del 59 o principios del 60 y se volvió a Mendoza, y previamente casado acá en La Plata con una platense que ya mencioné, que es Carmen, ilustre antecesora en el cargo, como él me decía respecto de mi marido, yo se lo decía respecto de Carmen, en el cargo, ¿no? Entonces, allí está, de vuelta a Mendoza, hay otro maestro que realmente era de un rigor y de una objetividad enorme, del cual se han cumplido 100 años de su nacimiento, hace unos 2 años, que era don Guido Suaje Ramos. El grupo Suaje le dio madurez cultural a Mendoza, y en ese grupo Suaje estaban gente muy destacada, como don Alberto Fanchionelli, el historiador de la Rusia soviética, que era corso, que sabía ruso y que había estado allá en Europa y en Rusia, Denis Cardoso Viritos, Francisco Ruiz Sánchez, Julio Soler Miralles, Dardo Pérez Guilut. También lo pongo muy destacado a Abelardo Pitot, con el cual fue gran amigo hasta último momento, el doctor Edberto Oscar Acevedo, de Historia, Jorge Comadrán Ruiz, José Luis Mazzini Calderón, ya lo nombré a Zuleta Álvarez en forma destacada, Héctor Padrón, entre otros, en fin, gente de mucha valía que le dio a Mendoza un nivel muy especial y que eso lo ha estudiado bastante bien Mario Descote, que va a hablar otro día, así que yo a eso no me voy a referir. Bueno, empezó trabajando en un estudio jurídico, el del doctor Walter Moretti, y que también era parte de la Universidad de Mendoza, así que sus primeras experiencias docentes se hicieron en la Universidad de Mendoza, donde estaba de rector el doctor Emilio Descote, y era miembro el doctor Edmundo Correas, que también fue presidente de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, en la que él también se incorporó. Bueno, empezó estudiando Historia Institucional Argentina, pero sus primeras publicaciones son de orden, digamos, de la historia, no todas, ¿no? Sino algunas, pero la mayoría. Él empieza con un círculo pequeño, el círculo que lo rodea, que es la historia de Mendoza. Y entonces sus primeros escritos son mendocinos o referidos a la historia de Mendoza. Y va pasando, después de la Universidad de Mendoza, se presenta a concurso en la Universidad Nacional de Cuyo, donde va a desempeñarse en 2 carreras, la de Ciencias Políticas y la de Filosofía y Letras,
y va a terminar en Filosofía y Letras con lo que dijo Omar, que él lo tuvo de alumno en Filosofía y Letras, y tú también, Andrea, ¿no? En Filosofía y Letras. Bueno, la carrera docente de él se hace paralela a la carrera judicial, entra en la justicia provincial, después pasa a la justicia federal, donde está en total 17 años, termina como juez de cámara federal, en la Cámara Penal, y se retira sin pena ni gloria en el 83 con el cambio de autoridades, ¿no? A ver. Bueno, pero en el año 75 y 76, es decir, estuvo exiliado en Chile, fin del gobierno constitucional de Isabel y Perón y comienzos del gobierno del proceso militar del año 76. Es decir, no estuvo en la Argentina en ese momento de la caída de Isabel y de la subida del gobierno, digamos, de la junta militar. Y esto lo digo porque hay gente que lo acusa de participación en el golpe militar. No solo que no estuvo, porque estaba exiliado, sino que jamás ocupó ningún cargo público, ni institucional, ni en el gobierno, ni en la universidad. Y eso siempre le dio una gran libertad de actuación. Dijo lo que quería, escribió lo que quería y no tuvo pelos en la lengua para tener discrepancias cordiales o menos cordiales con sus amigos y con gente que participó tanto en un gobierno como en el otro. Y esto también se verifica en las publicaciones de él. Bueno, a ver, después de la carrera judicial, como dije, en Mendoza empieza su carrera de investigador que le permite llegar con todas sus publicaciones, sus conferencias, sus cursos, sus seminarios, sus libros, sus artículos, a tener la calificación máxima como investigador y en la categoría, ¿no?, de investigador que da la universidad, el Ministerio de Educación, ¿no?, para las universidades nacionales, ¿no? Sí, categoría SIN 1A del Consejo Interuniversitario Nacional y miembro titular de la Comisión Nacional de Categorizaciones, es decir, que no solo fue categorizado, sino que categorizó. Y eso fue siempre desde, más o menos, a partir de que empezaron las categorizaciones, ¿no? Con los gobiernos constitucionales. Bueno, la estadía en Chile le permitió ampliar, no iba a hablar de la historia de Mendoza en Chile, empezó a estudiar no solamente la historia de Chile, sino la historia de América del Sur o de la América hispana contemporánea, y eso le abrió un panorama mayor, es decir, su método de investigación era siempre el mismo,
es decir, conocer el estado de la cuestión y recorrer el tema y estudiarlo como en círculos concéntricos, partiendo de un punto determinado y volviendo a él, ampliando todo ese recorrido, es decir, un poco como la salida de Homero, de Ulises en Homero, o de Don Quijote, es decir, que salen de un lugar pero vuelven acrecentados al mismo lugar, o como Goethe en la novela del Wittgenmeister, sí, son recorridos de formación. Y eso le dio una amplitud en los temas mucho más grande. Y entonces ya pasar de la historia de Mendoza a la historia de la Argentina, y de la historia de la Argentina a la historia de América, y a la historia de América en un periodo especial, y a la historia de España, y permitirse otras salidas a la historia de Europa, es decir, le hacía ver la totalidad o abarcar en forma comprensiva con H en el medio, ¿no? Lo que él investigaba con un rigor único, es decir, rigor de especialista, pero no atomizando el tema, sino, como les dije, viéndolo en ese contexto total y abarcador, y por eso los libros de él enseñan realmente y nos hacen ver la historia en vivo, no es una historia muerta de la que yo estoy distante, y decir, eso me enseñó a mí, ¿no? Aunque yo, como les vuelvo a decir, yo no soy profesora de historia y fui una simple colaboradora de él, pero me hizo ver la historia en vivo y en un sentido abarcador. Bueno, y ahora tenía una dedicación extrema, y sobre todo en la medida en que iba poniéndose más de mayor edad, tenía tantos temas en mente que empezaba más de uno a la vez. Y a veces yo no daba abasto para cuando me pasaba las correcciones, que eran correcciones de tipo formal, porque era muy buen redactor, pero que me creaban a mí problemas de preguntas, como les estaba diciendo de entrada, ¿no? Y bueno, a ver qué otra cosa. Sí, en cuanto a las colaboraciones de revistas fuera de los libros, sacó artículos en muchas partes, y sobre todo en los diarios, ¿no? Empezó en los Andes de Mendoza, después también en la prensa, en el Mercurio de Chile, en revistas como Cruz del Sur, Etos era la revista de Suárez Ramos, del Instituto de Filosofía Práctica, Micael, que salía en Paraná, Gladius, que fue la continuación de Micael en Buenos Aires, Verbo, Eclesía, que era de Roma, y después de mismo Mendoza, la revista de Historia Argentina y Americana del Instituto y el Boletín de Ciencias Políticas y Sociales, que eran revistas de la facultad, ¿no? De Filosofía y Letras, y de Ciencias, creo que del Instituto de Historia. También en Buenos Aires, en la revista Moenia, en España, en los anales de la Fundación Francisco Elías de Tejada, después en muy buena vinculación con Félix Luna, que le sacó en todo su historia, otra revista que yo no conocía, que se llamaba Sociológica, los cuadernos de política que salían en La Plata, Cabildo, Patria Argentina, la Revista Nacional de Cultura, en fin, y algunas otras que posiblemente me olvide, ¿no? Después de Chile, pasó contratado por varios periodos a la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Guadalajara, y ahí extendió sus estudios a la historia de México
y particularmente a la cuestión de los cristeros y a la época de la independencia y a la relación de San Martín, Bolívar y el patriota mexicano, que ahora no se me escapa el nombre, ¿no? No sé si vos te acordás cuál es Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide. Es decir, estudió mucho la relación de Iturbide, Bolívar y San Martín, que era una cosa bastante desconocida, y lamentablemente él decía que todavía no había podido entrar en el archivo de Iturbide, y que le quedó como un tema colgando para profundizarlo, y que bueno, el día que puedan ir a México algunos de sus alumnos es un tema para seguir estudiando en la huella de lo que él marcó, ¿no? Bueno, mientras estuvo en México, fue regularmente varios años, y también estuvo en otras universidades, en mismo México, pero fundamentalmente fue la de Guadalajara, así como en Chile. Estuvo en varias universidades de Viña del Mar y Valparaíso, y de Santiago de Chile contratado, ¿no? Y donde hizo también publicaciones. Bueno, después que murió su esposa, vino a La Plata contratado por la Universidad Católica de La Plata, la UCAL, como investigador y como profesor de seminarios. Y ahí volvimos a tratarnos, aunque ya lo habíamos hecho antes, ¿no? Bueno, el gran tema, digamos, que le llevó a Enrique muchísimos años de elaboración y estaba actualizándolo en la medida de lo que se podía, porque tiene más o menos 30 años de antigüedad, que es el estudio que se generó a raíz del tema de Malvinas. La causa nacional de Malvinas lo llevó a estudiar los antecedentes históricos que una persona tal vez como Beatriz Sarlo desconoce, porque ella no se ha dedicado a la lingüística más que a la historia, y lo llevó a estudiar las bulas de donación que Alejandro VI en 1493, al año del descubrimiento de América, le hace a los reyes católicos, ¿no? Y a sus descendientes, no a España, sino a los reyes Fernando e Isabel y sus descendientes. Y de ahí sigue con la discusión. El libro se llamó América la bien donada. La bien donada, ¿por qué? Porque muchos, por ejemplo, Francisco Luis de Vitoria, que tiene méritos por otras partes, por otros temas que destacó Enrique, pero que negó la cuestión de que América estuviera bien donada a los reyes. Entonces, todas las objeciones que hizo Vitoria desde la Escuela de Salamanca, y las va estudiando y demoliendo, y hasta que al final llega hasta nuestros días, y le salió una cosa que todavía no se ha publicado, que estamos viendo con el padre Javier Olivera Rabasi, de volver a editarla y ponerla al día, porque esa es la obra fundamental de él, la que le llevó toda la vida. Y eso está detrás incluso de toda la investigación de él, desde el momento del 83.
pero unido a todo lo anterior. Y en cuanto a la bibliografía de Enrique, la hemos dividido junto con el profesor Brady Bate de una manera muy sencilla, en libros, en artículos, en libros, en cosas que es en bibliografía crítica sobre él, y ahora hay que agregar un capítulo, digamos, de los textos y salidos en internet o en YouTube, ¿no? De que eso se han ocupado los que son expertos. Bueno, en cuanto a los libros, como les dije, el primer estudio que Enrique publica es La historia institucional de Mendoza, que es un libro para los alumnos que cursaban en la Universidad de Mendoza, y después eso lo toma la Junta de Estudios Históricos, de la cual fue miembro, y empieza a estudiar cosas de Mendoza que se van publicando de a poco, y cuando algunas ya, incluso en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Por ejemplo, un libro sobre el ferrocarril, Great Western Argentine Railway, frente a Mendoza en 1890, y también ahí se empieza a preocupar por la historia argentina, y ya por la guía de los Irasusta, él decide estudiar incorporarse al movimiento revisionista, y que no es ninguna mala palabra ser revisionista, porque si uno es honesto, y esto le pasó a él, muchas veces tenía que retomar un tema, por eso hay reiteración de temas, porque los escribe 3 o 4 veces, pero siempre acrecentándolos o modificándolos. Y el verdadero historiador debe revisarse a sí mismo, corregir sus errores, o profundizar la investigación, o ser capaz de decir, no, cambio de punto de vista y ahora tengo que acrecentar las cosas de otro punto, de otra forma, ¿no? Bueno, eso le pasó él escribió un libro célebre, digamos, para mucha gente, que se publicó en el año 71, que fue La conspiración del 43. El libro se lo conoce directamente como el GO. El GO era el grupo de oficiales unidos que lo depuso al presidente Castillo en 1943, creo. Y este grupo de oficiales unidos, que también después cambió de nombre y fue Grupo de Organización y Unidad, o Grupo de Obra y Unidad, o Unificación, mejor dicho, y que fue generalmente silenciado por los que escriben sobre la revolución, sobre el acceso de Perón al poder, pero no así por Robert Potash, que estudió el tema y entrevistó a todavía mucha gente. Robert Potash es un investigador calificado, muy cualificado, norteamericano, que entrevistó a muchos de los miembros del GO. El único libro que elogió como realmente un libro hecho objetivamente fue el libro de Enrique sobre el GO, ¿no? La conspiración del 43. Bueno,
pasados los años, Enrique investigó sobre el gobierno de Castillo. Castillo era vicepresidente y tuvo que subir cuando el presidente Ortiz quedó ciego a causa de la diabetes y no pudo seguir adelante. Entonces, hizo una investigación muy grande sobre el gobierno de Castillo, que declaró la neutralidad, y con lo cual se ganó el odio de todos los partidarios de los aliados. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y al ser neutral lo consideraba un partidario del eje, cosa que no fue así. Y bueno, y indagó muchísimo sobre la obra de Castillo, y de ahí salieron 2 tomos que se titulan, a ver, lo tengo acá, para que lo vean. No sé si se alcanza a ver. Sí, los años del 40, la Argentina en la obra norteamericana, El Sino de Chapultepec. Bueno, y nunca más se reeditó el Go. Y entonces me decía, no, yo después de haber estudiado el tema de Castillo, yo tendría que revisar ciertas cosas que dije en el Go que considero que no son definitivas. Y si tengo que volver a redactar ahora, no estoy en otras cosas y no puedo volver a hacer revisión, que es lo que corresponde cuando uno, como ya lo dije hace un rato, de un tema visto con amor a la verdad, porque Enrique tenía amor a la verdad histórica y a la verdad total, con mayúscula, así que por eso no alcanzó a revisar el Go ni a reeditarlo otra vez, ¿no? Bueno, esto estamos hablando de los libros de la primera época, ¿no? Pero, bueno, también tocó el tema económico. El tema económico es el tema del manejo de la economía del país desde 1861 en adelante, es decir, de la batalla de Pavón, donde se imponen las bases de Alberdi y como texto, digamos, texto básico para la economía. Alberdi era liberal, e incluso para ver realmente lo que es la fuerza de un texto, que lo supera el mismo autor. Eso quedó como, no se ha borrado hasta el día de hoy, realmente. Y Alberdi, a diferencia, por ejemplo, de otros economistas de la época liberales u otros liberales como Roca o como Sarmiento o como, no sé si Mitre decir tanto en economía, Juárez Selman, ellos no se volvieron atrás, pero Alberdi se volvió atrás y tiene 2 o 3 libros. Uno, es el viaje, peregrinación de luz del día o viaje de la verdad en América, que le hizo, porque él considera ciertos errores sobre lo que ha escrito, pero las bases se impusieron y lo superaron a él, de modo que se independizaron de él, y hay textos así fundamentales que se independizan del autor, pese a que el autor ha tenido otra trayectoria, ¿no? Y Enrique estudió no solamente el problema de la economía liberal, sino trató de valorizar a los mismos escritores que se opusieron a Alberdi. Sarmiento,
que se llevaba muy mal personalmente con Alberdi, y de eso muestran las 101 de Sarmiento y las cartas quillotanas de Alberdi. Sin embargo, no aceptó todas las consecuencias del liberalismo de Alberdi. Tanto es así que en esa pequeña copla que estaba creo que en la novela de López, La Gran Aldea, que era el tercer López, dice, dice silencio que al mundo asoma la gran capital del sur, eran los últimos dos versos. Sarmiento le pone silencio que al mundo asoma la gran deudora del sur, porque se dio cuenta a dónde conducía el sistema liberal. Bueno, por eso Enrique indagó sobre Fragueiro y Zuviría, Facundo de Zuviría y Mariano Fragueiro, que tenían opiniones contrarias a la economía que se sustentaba en las bases de Alberdi. E incluso en Chile, que tuvo una economía próspera en la misma época, estudió la economía que implantó el presidente Portales, el periodo portaliano, donde también Portales le hizo caso a Fragueiro, cosa que acá no ocurrió. Bueno, y junto con su gran amigo, también profesor de historia, Mario Guillermo Sarabí, empezaron a estudiar el tema económico, y ya en el 66 escribieron sobre problemas concretos de las consecuencias económicas del liberalismo que nos han llevado a la situación que hoy tenemos, que somos deudores impagables, a punto de default, y que no nos... Bueno, esos estudios empezaron en el 66. En el 68, Enrique tiene... perdón, sí, en el 60, empieza con el problema también de la economía, y salen de esa época y años siguientes, Imperialismo y Capitalismo, crítica de las teorías economicistas. Eso sale en el Centro de Investigaciones Cuyano, ¿no? Después Proyecto Nacional y Economía, también en el SIC. Las multinacionales, sus principales tópicos a través de una crítica bibliográfica, el estudio del pacto Roca-Runciman, y la crítica al albertismo, ¿no? Sobre todo a la cuestión de las bases. Y entonces señala que varios temas que se toman de las bases, que son el libre empresismo y el libre cambismo, aunque no son los temas únicos, ¿no? El libre empresismo y el libre cambismo estaban basados en la división internacional del trabajo, que asignaba sobre todo a los países de América, el hecho de ser países productores agrícola-pecuarios, con respecto a los países de Europa que eran manufactureros, porque no tenían territorio como teníamos nosotros o como tiene Ucrania, con una pampa húmeda llena de humus, y que prácticamente los animales se multiplicaban en forma tremenda, ¿no? Y nos permitían las exportaciones agropecuarias, pero ¿qué pasaba? Inglaterra puso sus industrias acá, o sus empresas, mejor dicho, como el ferrocarril,
los frigoríficos, los puertos y otros temas así, que manejaban ellos en tal forma los fletes, las cargas, que sí hicieron prosperar el país, y eso fue lo único que se vio y generó una anglofilia que está en la base de las bases, digamos, es el fundamento de las bases. Tanto es así que por una cuestión de anglofilia hacemos malos negocios, porque los ingleses, que no son sonsos, saben muy bien cómo sacar provecho. Es un país pequeño, que lo único que tenía en ese momento, no podía tener ganadería, vivía de la explotación de las minas de carbón de Cardiff y de la industrialización y de la manufactura, pero las materias primas se las proveíamos América del Sur y particularmente nosotros, ¿no? Ellos necesitaban lana, algodón, carnes, bueno, y todo eso iba para allá, no solamente de nuestro país. El algodón venía de Egipto o de Estados Unidos también, pero nosotros lo teníamos en el Chaco. Y lo que a ellos les interesaba era la exportación de carne, sobre todo que cuando se creó la industria frigorífica naviera, nosotros mandamos mucha carne enfriada y le competíamos con Australia o Nueva Zelanda, que eran parte del Commonwealth, y sin embargo no llegaban. Entonces éramos los acreedores importantes, pero con las crisis de la declinación del Imperio Británico por la industrialización de Alemania o del resto o de otros países de Europa, ellos fueron declinando, pero ¿qué hicieron? Por esta anglofilia que nosotros teníamos con ellos, es decir, la dirigencia del país hizo que hiciéramos malos negocios, y ellos nos abarataran el costo de nuestros productos y nos encarecieran sus importaciones. Bueno, pero mientras el país pudo, por su gran potencial económico, la cosa más o menos anduvo. Y y esto culmina en su momento, tiene una etapa de culminación, que es el pacto Roca-Runciman. El hijo del general Roca, presidente 2 veces, Julio Roca, hizo un pacto con los ingleses en nombre del gobierno en el año 33, por el cual nosotros seguíamos concediendo todo a los ingleses. Ellos, Roca decía que Julito Roca, que teníamos que estar agradecidos a ellos por lo que nos habían dado. En realidad no nos habían dado nada, porque desde Rivadavia, con el préstamo Baring Brothers, nosotros seguimos pagándolo a precio oro, ya con anatocismo y usura, y se pagaba en papel, digamos, no, en oro, ¿no? El empréstito. Bueno, de eso no dijo nada Julio Roca, pero dijo, cuando firmó, que nosotros éramos una dependencia, una parte integrante del Imperio Británico en materia económica. Bueno, y para justificar eso, Federico Pinedo, que era el abuelo del actual senador, si es que todavía sigue de senador en Buenos Aires, senador nacional, hizo un estudio del balance comercial que nos salía favorable a nosotros. Y entonces resulta que uno tiene que decir, bueno, entonces Alberti tenía razón. Con la balanza comercial, sí. Pero Pinedo omitió
el estudio de la balanza de pagos. Y eso, en general, son temas que la gente común no maneja y se cree lo que le dicen. Bueno, en la balanza de pagos contemplaba todos los otros gastos que nosotros pagábamos y entonces ahí salíamos perdiendo. Pero no, ya había habido advertencias, por supuesto, de Fragueiro y de Zuviría. Después, en el año 22, vino un economista francés, Gaston Gess, que habló de la vergüenza que era que nosotros cada vez vendíamos más y debíamos más, porque todo nos costaba mucho más caro, ¿no? A ver. Bueno, el estudio de la balanza de pagos no se conocía, pero hubo que dos norteamericanos, la balanza de pagos era en cuenta corriente, es lo que el país debía como debe, lo que se hace como cuando uno hace un balance bien hecho, con un debe y con un haber. Bueno, lo que se había hecho con la balanza comercial era el haber, pero no el debe. Y dos extranjeros, creo que eran norteamericanos, Phelps y Williams, reconstruyeron la balanza de pagos con un informe del Banco Torkins, y entonces lo que la balanza comercial daba, por ejemplo, de 1891 a 1900, como dándole, digamos, la razón a Alberdi, en realidad mostraba que con el pago de las amortizaciones, de los intereses anuales, de los empréstitos, las utilidades y los dividendos, los que se pagaba por fletes y seguros a las navieras extranjeras, las remesas de los inmigrantes a sus familiares, e incluso los gastos del cuerpo diplomático argentino en el exterior, y hasta los gastos de los turistas, hacían que salieran tantos pesos oro que implicaba que o estábamos en momentos y casi llegamos a un equilibrio, pero después eso se volvió deficitario y con cualquier gobierno que fuera, la anglofilia esa continuó y nunca se hizo caso a la gente que protestó por eso ya en el siglo XX, como por ejemplo los hermanos Irasusta, Scalabrini y Ortiz, cuando, por ejemplo, estudió la cuestión de la venta de los ferrocarriles. Eso se hizo en el año, creo que 47, con el pacto Miranda-Eddy. Los ferrocarriles vencían al año siguiente y los ingleses no lo tenían que entregar sin ninguna contraparte por parte nuestra. Sin embargo, nos quedamos con ellos un año antes y pagamos 2.500 millones de pesos oro cuando no teníamos que pagar nada. Y eso fue él también, como Julio Roca, era por la simpatía afectiva que tenían con su anglofilia y hasta la justificación del presidente Perón de todo eso. Claro que yo he hablado de este tema porque este tema, que parece antiguo, tiene una actualidad descomunal. Ahora nadie le lleva el apunte a los estudios que hizo Marcelo Lascano, que con 3 libros, uno de ellos, Presupuesto y Dinero, y 2 más que no recuerdo más el nombre, estudió el tema de los empréstitos, de la deuda externa, de cómo se podía salir con crecimiento de la producción de esta deuda, y nadie le llevó el apunte. Acá seguimos alberdianamente
tomando, como ocurrió con y todos los gobiernos, no hay que echarle la culpa a uno sí, a otro no, porque cada uno acrecentó la deuda externa y así estamos como estamos. Y tanto así como otro personaje, como el contador Giuliano, que ha hecho peticiones que no le han sido contestadas jamás, cuando supuestamente se podían hacer. Bueno, lo que quiero significar es que el tema de la deuda externa no se le ha objetado nunca a Enrique y a los que colaboraron con él, como el Mario Sarabí, como Marcelo Lascano, que es decir, son estudios que no se los han refutado, lo han criticado mucho, por supuesto, le han dicho de todo, porque él es sí, no, pero en la cuestión de la deuda externa, por eso lo destaco, no lo han tocado. Y él nunca recibió un centavo por nada de eso, lo hizo por patriotismo, y con toda libertad. Y eso se puede hacer cuando uno no tiene compromisos con nada. Es decir, no ha tenido cargos, no ha tenido nada. Bueno, ese es un tema que no sé si todavía tengo tiempo para otras cosas. Estamos en tiempo, María Delia. ¿Puedo hablar un poquitito más, chiquitito? Sí, bueno, cerrando. Vamos cerrando, como usted quiera, pero vamos cerrando. Sí. Bueno, artículos Enrique escribió más de 200. La bibliografía de los libros la hemos realizado junto con... no es difícil de seguirla porque los libros más o menos tenemos referencia, aunque no los tenemos todos. Los artículos sí, ha sido un infierno recogerlos y vos has sido... Eso no se puede hacer solo, eso lo hemos hecho entre muchos y tengo que agradecerte a vos, es decir, Breide formó un equipo con gente de Buenos Aires que lo ayudó a encontrar muchas cosas, porque Enrique ponía más de 200 artículos en su currículum vitae, pero nunca no decía cuáles eran, ni a dónde los había publicado, ni nada, así que recogerlos. Hemos recogido más de 214, 215, pero no son todos, porque sabemos que faltan varios. Y son hay de todo tipo. Hay artículos cortitos para los diarios, como artículos para revistas, o partes o capítulos de libros. Y eso son miles de páginas, ¿no? Después, sí, como dije, él tiene temas importantísimos, por ejemplo, los temas son, ¿cómo diría yo? Son globales. Y tiene un libro, el último que es inédito, que no alcanzó, que es la continuación de una recolección de artículos, algunos viejos, pero generalmente todos actualizados. En el último año escribió, entre el 19 y el 20, y el 21 también, decimos hoy, el otro, ¿cómo se llama? Bueno, digo de nuevo, y el que dejó inédito fue uno que empezó con el título de Otro sí digo, pero después lo cambió y puso Antimitos, porque decidió deshacer históricamente un montón de cosas, de tanto la historia nuestra como los otros temas históricos, y algunos de carácter ya más religioso, como ejemplo el tema de los cristeros, y que los reescribió varias veces.
porque siempre le iba agregando temas. Por ejemplo, otro de los temas de él fue el evolucionismo, hasta llegó en este libro, a un artículo sobre el COVID, que bueno, cuando el libro salga publicado espero que lo lean con gusto. Pero el tema, por ejemplo, del evolucionismo lo trató con en muchos aspectos, y entre ellos empezó con un artículo sobre Florentino Ameghino, o Fiorino Ameghino, después incluso con el libro sobre José Ingeniero. El libro de evolucionismo lo fue reelaborando y agregándole cosas, así que todos quedan para una versión definitiva. Cuando uno, pero redondeaba temas que preocupaban, y al final de cuentas todos terminaban unidos, ¿no? Bueno, a las figuras históricas, él no tocó la figura de Rosa, salvo accidentalmente, sobre todo con el tema de Malvinas, porque no se dedicaba a los temas que ya estaban estudiados, se dedicaba a los temas, a investigar sobre los temas que no estaban estudiados, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos era Roca, en nuestro país, la cuestión de la masonería de San Martín, y de los temas europeos, por ejemplo, uno de los temas que tocó fue la figura de Salazar, la figura de Cornelio Codreanu, y recordó que Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, fue el que pidió que Inglaterra atacara a la Argentina, no la ONU, sino Estados Unidos como país agresor, cuando sabemos que los ingleses, con su magnífica inteligencia secreta, sus servicios de inteligencia, fueron los que salieron primero, cosa que no se dice, es decir, lo dice el almirante Woodward, que ellos tuvieron orden de salir de Gibraltar, y salieron antes que saliera nosotros figuramos como agresores, pero en realidad los agresores fueron ellos, porque ellos salieron antes, nada más que llegaron después porque tenían que venir desde Gibraltar. Y ahora se está más o menos reconociendo la cuestión de las pérdidas de los ingleses, por eso estamos pagando tan caro con nuestro desarme en todo sentido, nuestra deuda externa terrible, y el tipo de mentalidad económica que tenemos sobre los planes sociales, es decir, de no aumentar la productividad y las fuentes de trabajo, sino ir desposeyendo y empobreciendo, como pasó en Cuba con la guerrilla. Enrique estudió la guerrilla en 4 tomos, pero en muchos otros libros también fue otro tema que estudió, y mostró que la guerrilla era una cosa, la guerrilla argentina no era argentina, era una guerrilla manejada desde Cuba, del departamento América, y que cómo tuvo que ver ese departamento en la cuestión de Allende, en Chile, y con otras en Nicaragua. Y lo dijo Fidel Castro, ¿no? Nosotros tratamos de exportar la revolución a toda América, menos a México, porque a México les convenía por otras razones, tenían que tener un país al que ya por otra parte tenía el PRI. Bueno, en fin, yo le he querido dar un pantallazo que no sé si ha resultado, y ha sido incompleto, porque como les dije, no tengo mucho orden ni mucha memoria, y simplemente a título de colaboradora y de informadora muy precaria de la obra de él. Sé que ustedes lo pueden hacer mucho mejor que yo.
Muchas gracias. María Delia, ha sido sumamente completo, estamos más que agradecidos. Evidentemente la obra de Enrique Díaz Araujo es enorme y por eso cuesta mucho hacer una síntesis enorme, tanto por la cantidad de su producción como por la variedad de temas que ha abarcado. Sí, Queremos... yo no he tocado otros temas donde la religiosidad de Enrique apunta mucho más fuerte, pero el tema de la deuda externa, si uno lo ve desde el punto de vista del amor a la patria y del amor a la verdad, es un tema religioso, cosa que no en su tratamiento, aunque sea totalmente técnico, ¿no? Exacto. Queremos... Muchísimas gracias, María Delia. De nada, pero yo lamento la pobreza de todo lo que, y el desorden de lo dicho. Queremos muy bueno, invitamos a Andrea para la semana que viene. Sí, queremos muy especialmente agradecer la presencia de todos ustedes y especialmente de don Bernardino Montejano, de Rafael Brady Obeid, de Jorge Sarmiento García, de Ignacio Díaz y los otros hijos de Enrique Díaz Araujo, de Juan Rego, de Héctor Hernández, de Alicia Sarmiento, de Sergio Castaño, de Viviana Bosch, de Sebastián Sánchez, de Carlos Tomba, veterano de Malvinas, de Mario Descote, de María Estela Lepori de Pitol, y tantas otras personas, maestros también, que han estado presentes hoy en este homenaje. Antes de cerrar esta jornada del día de hoy, queremos recordarles que este homenaje continúa el próximo martes, 17 de agosto, día de San Martín, a las 17 horas, en este mismo canal de YouTube, donde tendremos dos disertaciones, la de Mario Descote sobre Enrique Díaz Araujo y la cultura mendocina, y la del profesor Rafael Brady Obeid, en que nos hará una síntesis de la valoración de la obra intelectual de Enrique Díaz Araujo. Así es que nos despedimos por hoy, pero quedamos con el compromiso de encontrarnos nuevamente el martes 17 a las 17 horas en este canal para continuar este homenaje. Bueno, yo les pido disculpas porque con tantas eminencias que me hayan dado este lugar es demasiado para lo que yo dije y podía decir. Son otras personas las que están mejor ubicadas para hablar de él. Yo les agradezco esto. Igual, muchísimas gracias, María Delia. Muchas gracias.